Quería comentarles, estimados amigos, que en el área de arquitectura, pues estamos dentro de un proceso de renovación curricular y en el último taller que tuvimos, donde ya pues prácticamente aprobamos el proceso de renovación curricular, una de las recomendaciones era que para poder fortalecer las competencias genéricas del estudiante en saber ser, saber conocer y saber hacer, deberíamos de partir por nosotros mismos internalizar los principios básicos de filosofía. Y de esta cuenta, pues hay dos charlas que hemos programado, esta es la primera de ellas. Y el objetivo de esta conferencia es proporcionar a los docentes una comprensión de los principios básicos de la filosofía con el fin de fortalecer su técnica andragógica, fomentando el pensamiento crítico, creativo y constructivo, para desarrollar las competencias genéricas del estudiante, saber ser, saber conocer y saber hacer, lo cual obviamente es válido para ambas carreras, para arquitectura y para diseño gráfico, dado que también en diseño gráfico pues se tienen estas competencias genéricas y se va a empezar ahorita un proceso de renovación curricular también. Entonces es muy importante pues que partamos pues por conceptualizar estos principios básicos filosóficos para nosotros fortalecer esas competencias genéricas del estudiante. Y para esto, pues hemos invitado a mi estimado amigo, o nuestro estimado amigo, porque al final es amigo de todos, y no necesita mayor presentación. Sin embargo, les voy a leer algunas de sus líneas de su hoja de vida para que sepamos en el fondo el por qué lo estamos invitando y el por qué está aquí con nosotros. Lo primero es que no sé si todos están enterados que Manolo, pues actualmente es maestro en filosofía, titulado en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la FAUSAC, y se graduó con su tesis de aportes filosóficos como la geometría y el espacio en la enseñanza, aprendizaje y arquitectura, recientemente, ahorita en el 2023. Entonces, de ahí partimos, pues, porque él nos retroalimente ahora, pues, con sus nuevos aprendizajes. Pero quería comentarles, pues, que Manolo tiene otras muchas virtudes. De joven se inició como pintor en los estudios del maestro Osvaldo Cercado, ecuatoriano que vive en Guatemala, y José Mas, norteamericano. Cursó arquitectura, pues, desde 1973 y prácticamente desde el 74 empieza a trabajar también en el ámbito de la arquitectura. Y cierra prensa en 1981, algo que está careciendo ahora nuestros estudiantes, ¿verdad? Que antes, por lo regular, nosotros trabajábamos en arquitectura cuando estábamos estudiando. Ahora muchos de nuestros estudiantes trabajan en otras áreas, menos en arquitectura. Y también Manolo, pues cuando estábamos estudiando, ya hicimos teatro juntos. Hicimos teatro precisamente con integrantes del grupo 11 al Sur, un grupo de argentinos que vino aquí a Guatemala, y hicimos teatro en la Facultad de Arquitectura y lo compartimos. Y ese grupo de los 11 al Sur se fue a México con 12 al Norte, porque se fue con Manolo incluido, siguió para México. Y en la época del conflicto armado interno, pues sí, él partió con el grupo a hacer teatro, a hacer otro tipo de aprendizajes también en México, donde también trabajó en los proyectos de la cooperación internacional y se integró en la Escuela de Diseño Gráfico y Arquitectura de la Escuela Gestal en la Universidad, donde también hizo un poco de poesía. Regresa en Guatemala en 1977, se graduó en el 2000 y trabaja en varios proyectos de cooperación también con algunas agencias internacionales, en Panajachel, Santa Catarina, San Antonio, Palopó. También trabajó restauración de monumentos con el Consejo de Protección de la Antigua, en fin. En el 2001 se va de nuevo, regresa a México. No sé si esto ya no era solo por el teatro y lo que le tenía en México, sino que él también conoció el amor por allá. Y regresó a la docencia en la Escuela Gestal de Diseño en el Instituto de... Y dentro de sus aventuras también se embarcan. En el 2000 era una plataforma petrolera, supervisando y construyendo en alta mar. En el 2005 regresa por segunda vez a Guatemala
y ya se incorpora pues a la docencia dentro de la facultad y donde se ha mantenido pues el diseño arquitectónico 6 en el área de topología y la proyectividad, en lo cual también involucró a la facultad de sus conocimientos importantes de teoría de la forma. Sobre lo que hablábamos en la mañana de publicar artículos, pues Manolo fue uno de los primeros que también publica un artículo sobre teoría de la forma, con textos de Joel Olivares en el 2006, perdón. Y en el 2011 también hace otro artículo con Alexandra Aguilar, Pensar Maya, Guatemala, para un libro de Marcello Guido, un profesor italiano que nos vino a visitar también aquí a Guatemala. También publicó el artículo Científico Análisis de Modelos Arquitectónicos, Topológicos, Experimentales a partir de las metafísicas de la antigüedad y el diseño arquitectónico en la revista Eleuteria de la Universidad Francisco Marroquín. También es poeta, ha hecho algunas publicaciones en poesía con algunos reconocimientos que ha tenido y ha participado en el Festival Internacional de Poesía de El Salvador. Le encanta la alquimia, el arte culinario, es un buen cocinero, de repente vamos a tener la oportunidad de compartir con él porque es un buen chef. También en sus andanzas en México trabajó en un restaurante. Así es que es todo una cajita de sorpresas, Manolo, y ahora nos va a compartir la charla sobre los principios básicos de filosofía. Así es que, Manolo, bienvenido, es un gusto compartir aquí con vos. Bueno, yo agradezco mucho la invitación aquí a Innovación, a Carlitos Valladares, por esta invitación que me hace. Pues la verdad, hoy les voy a intentar hablar de ciertos aspectos. Tal vez puedes abrir tu cámara. Sí, claro, ahorita la abro. Sí, perdón. Ciertos aspectos que son importantes dentro de la filosofía y pienso que puede coadyuvar a los procesos de la facultad. Bueno, vamos a pasar. La charla la he titulado Filósofos presocráticos. Vamos a entrar posteriormente a otros filósofos, pero en su mayoría son los presocráticos. Bueno, versa así. Los presocráticos marcaron el nacimiento de la filosofía occidental, que surgió entre los siglos VII y VI antes de Cristo, en las colonias griegas de Asia Menor. Ahí ustedes pueden observar que tenemos las colonias griegas, en donde encontramos en el círculo a Samos, el Efeso y Mileto. Es en Jonia. Sobre todo, ya veremos por qué es que se van a Jonia y no se quedan en Grecia. En Jonia. Ahora bien, ¿por qué se dio el nacimiento de la filosofía en esta área geográfica y en este momento histórico? Primero, la accidentada topografía de Grecia y la calidad de su tierra estéril. Nos vamos a dar cuenta que Grecia tiene condiciones muy difíciles y bueno, esto hace que se van a dos puntos, a Italia Meridional, ahorita vamos a ver lo de Italia Meridional, y después, y ahí se van a establecer en dos lugares. En Crotona, actualmente se llama Crotona, va a estar Pitágoras, y en Elea va a estar, ahí se desarrolla otro movimiento importante de griegos, y de ahí va a salir Parménides de Elea, ¿no? Entonces, esta condición tan peculiar obligaron a la población a ubicarse dispersamente en valles aislados, cercanos a ciudades asentadas en las costas, lo que permitió a los ciudadanos dedicarse más a la navegación que a la agricultura y a otras actividades. Condiciones que incentivaron la emigración de los griegos hacia Jonia, con la finalidad de fundar colonias en Samos, Mileto y Efeso, ya lo habíamos visto antes, en donde surgieron personajes como Tales de Mileto, ¿verdad? Tales de Mileto, Tales de la colonia de Mileto, es considerado el primer filósofo, es muy importante. Él propone como causa final de todas las cosas al agua. Verdaderamente su visión es paradójica, porque en cierto sentido podemos pensar que el agua quizás no es la causa final de todas las cosas,
pero sí es un líquido fundamental para la vida. Es más, tan fundamental que hoy día tenemos problemas del agua y vemos que si el agua se acaba, ahí vamos detrás de nosotros también con una mortandad terrible, ¿no? Esto es muy importante. Como Tales fue el primero en oponerse porque así nace la filosofía, en oponerse a todo el pensamiento mitológico. Y entonces todos los fenómenos naturales los comienza a explicar desde la perspectiva de la razón. Y eso hace el cambio en esta conducta entre la filosofía y la mitología. Menos mal que eso fue una lucha constante y perenne y se fue creciendo poco a poco el movimiento filosófico. Condiciones que incentivaron la emigración, ya lo había leído, a las colonias, de donde surgieron como Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso. Bueno, Anaximandro y Heráclito, esas son las condiciones de la calidad accidentada de Grecia y su tierra estéril. Vamos a hacernos acá una parada de la región de Tesalia. Y la región de Tesalia es donde se encuentran todos los monasterios, pero si ustedes se dan cuenta, la tierra no es muy buena, se ven pocos cultivos, inclusive las islas, como la isla de Cárpatos de Grecia, y la Grecia central también es muy montañosa, muy compleja, y no daba buenas condiciones para la vida. En fin, y en la bota itálica, que ya lo habíamos mencionado, lo que hoy es Crotona en Elea, donde se desarrollaron Pitágoras y Parménides de Elea. Bueno, eso ya lo había leído y se los había enseñado antes, siendo estos sitios más adecuados para la subsistencia. Las nuevas colonias ofrecieron condiciones favorables para la prosperidad económica. De los antiguos griegos floreció el desarrollo artesanal y comercial, marítimo, bajo la gobernanza de modelos políticos más flexibles, tolerantes y emprendedores, rompiendo así las barreras del pasado para dar apertura a las culturas civilizatorias orientales que aportaron conocimientos nuevos, influyendo en el cambio de las antiguas tradiciones de donde se fueron formando circunstancias apropiadas para el nacimiento de la filosofía. Además, coadyuvó al crecimiento de estas condiciones sociales ideales las características peculiares de la religión griega, que carecía de un cuerpo de creencias dogmáticas, rígidas e impuestas, lo que permitió no adoctrinar, en parte debido a la inexistencia de una casta sacerdotal estable, dedicada a mantener el control de las creencias y la fe en las mismas. Todas estas condiciones favorables dieron paso al nacimiento de la filosofía en Grecia y sus colonias, creciendo ampliamente sin ninguna dificultad o oposición aparente, ideológica, fanática o dogmática. O sea, la filosofía surge en condiciones muy favorables, verdaderamente. La región se fue enriqueciendo al grado que fue necesario introducir el uso económico de la moneda, misma que educó a los griegos en el sistema abstracto matemático de referencia, bajo la novedosa concepción del valor, no fundada en creencias subjetivas caprichosas, sino en medidas objetivas abstractas, comprobables, o así como la aplicación de estas ideas en la vida cotidiana se convertiría en práctica común entre los pobladores, impactando la cultura. Este hábito de uso monetario impulsó en la mente de los griegos la capacidad del pensamiento abstracto. O sea, los griegos en estas zonas tenían un desarrollo abstracto más elevado que en otros lugares donde todavía prevalecía la mitología. Sin él, el nacimiento de la filosofía no hubiera sido posible. Pero antes de que la filosofía naciera, ¿cómo se interpretaba la realidad? Se explicaban los fenómenos de la realidad a través del mito, de donde la filosofía emprendió la guerra abierta contra la mitología, acontecimiento histórico conocido como el enfrentamiento entre logos y el mito. La razón contra el pensamiento mágico. Pero ¿cómo el mito interpretaba los fenómenos de la realidad? A través de la narrativa fantasiosa, fundada en las doctrinas tradicionales, donde los griegos elaboraban historias con fines de entretenimiento acerca del mundo, de los hombres, de los dioses, intentando explicar el origen sumado a los problemas del universo y la naturaleza.
A cambio, su rival, la filosofía, formulaba las explicaciones partiendo de la razón o el logos, buscando las posibles leyes que aclararan con sentido estricto lógico el porqué del origen de la totalidad del ser, de la naturaleza y del universo, de donde lo mítico interpretaba los fenómenos reales desde la arbitrariedad caprichosa de los seres superiores, que imponían sus deseos irracionales, versus el logos filosófico, que esclarecía las necesidades del acontecer natural del mundo, del universo, brindando explicaciones racionales sobre los fenómenos fundadas en las leyes de la naturaleza. ¿Y quiénes eran los presocráticos? Fueron los primeros filósofos griegos que ofrecieron respuestas aceptables, fundadas en la razón, sobre los fenómenos y sus causas materiales eternas que suscitan en la naturaleza. ¿Y de dónde se originaron o surgieron las causas? Todas las cosas han surgido de las esencias, sin causa alguna de la intervención de ningún tipo de Dios. Es así como abandonaron paulatinamente a través del análisis y la investigación sobre las causas, orígenes del principio o comienzos de las cosas, todas las explicaciones míticas, para sustituirlas por demostraciones lógicas racionales, naciendo de esta forma en la conciencia presocrática de los albores filosóficos el germen de la razón y la ciencia, que los llevó a definir tres posturas: la monista, que sostenía la existencia de un principio único para explicar todas las cosas y su origen, al que llamaron arqué. Le llamaban a ese principio único arqué. Cada filósofo tenía su planteamiento sobre el arqué como causa única y final. La dualista, que sostenía la existencia de dos principios que explicaban el origen de las cosas. Y la pluralista, que también sostenía la existencia de la diversidad de principios que daban explicaciones y origen a todas las cosas. Este germen científico coadyuvó al desarrollo de la tecné o técnica, pues, en la región jónica, que apoyada por el espíritu empírico de sus ciudadanos, se dedicó a la producción o fabricación material, a partir de la acción eficaz utilitaria, propia de la comprensión del conocimiento, capaz de transformar la naturaleza en artificio, incluyendo el arte. A diferencia de los intereses de la ciencia que buscaban el ámbito de la razón. Pasado el tiempo, los filósofos de esta época llegaron a mantener preferencia por la ciencia pura, debido a la notable capacidad que demostraron al pasar de la comprensión del conocimiento empírico de los hechos y fenómenos al estudio racional abstracto de la naturaleza, de las esencias de estos aconteceres. Pero ¿cuál fue la fuerza vital que motivó a estos filósofos presocráticos a emprender este largo camino? Sin duda alguna fue la curiosidad frente al asombro, que provocó el deseo de conocer, curiosidad motivadora de desvelar los misterios de la existencia, impulsándolos a encaminarse hacia la sabiduría, que con esfuerzo y paciencia perfeccionaron hasta alcanzar la razón y por ende emprendieron el camino hacia la ciencia. Desde su origen como pensadores se interesaron en reflexionar sobre la naturaleza, physis, llamada physis. Buscaban el principio o germen de las cosas, el arqué, o arqué, en fin, arjé también le dicen. Se le considera a esta etapa como la etapa cosmológica, donde la filosofía se desarrollaba en las colonias jónicas del mar Jónico y Egeo, a partir del empirismo que se apegaba a la experiencia sensible de carácter material. Los jónicos extendieron su territorio, llegando a fundar colonias en el mar Adriático y Tirreno, de la bota itálica, donde prevalecieron más ideas especulativas y abstractas, siendo el caso de la escuela pitagórica. Esto es muy importante porque Pitágoras va a estudiar, la geometría se estudiaba como, vamos a decir, como no era una ciencia, sino que como un elemento sacro, ¿ya? Y va hacia el oriente, no se sabe con exactitud, pero se cree que estudió en lo que fue la parte de Persia, Babilonia, todas estas partes de Siria, etcétera. Con exactitud no se sabe, pero él trae la geometría
funda su escuela pitagórica y en vez de utilizarla con un fin religioso, le va a dar un carácter totalmente especulativo. Fue así como él logra el teorema de Pitágoras, se logra precisamente a partir de esta especulación, porque no se usaba la geometría para especular, eso se miraba pagano en ese momento, a especular con algo que se consideraba sacro. Pero él sí se animó y lo hizo, y yo creo que los aportes son innumerables. Fue así como los filósofos presocráticos fundaron un nuevo paradigma, el de la razón, que traería a la sociedad griega las siguientes fortalezas y beneficios. El de la universalidad, donde abarcaron varias ramas del conocimiento con el fin de construir una idea general del universo que fuera comprensible para todos. El del saber crítico, donde partiendo de la razón ayudaron a los griegos a salir de la ignorancia, a la cual llamaron doxa, acercándose así al conocimiento en búsqueda de la verdad comprobada por diferentes métodos, evitando caer en las verdades absolutas. Uno de los aspectos importantes de la filosofía es que no es admisible las verdades absolutas. No son admisibles, porque si no, entonces, con eso estamos diciendo que ahí llegamos ya al final del pensamiento, ¿no? Entonces, mientras no se admiten las verdades absolutas, la filosofía sigue su camino hacia adelante. El de la certidumbre es lo otro que se gana en Grecia, los griegos. Los filósofos presocráticos no buscaban solo respuestas sencillas, iban detrás de las respuestas más lógicas para desvelar las verdades del universo en la existencia, del universo, de la existencia y de todo lo que los rodeaba. Para esto profundizaron en fundamentos abstractos a partir de la metafísica, el de la sistematización. Los filósofos presocráticos se fueron acostumbrando a organizar de manera ordenada las ideas y las verdades, a partir de establecer modelos o principios que buscaran la coherencia discursiva acerca de cualquier tema en particular. El de la metodología. Estos filósofos buscaban definir los métodos o el método que les permitiera razonar con lógica la actividad empírica acerca de cualquier temática en particular. Además, la de la concepción del mundo. La filosofía percibe el mundo de manera particular, en búsqueda del principio verdadero de las cosas. Para esto los filósofos analizaban, cuestionaban, interpretaban, argumentaban y experimentaban las condiciones particulares, asegurando de esta manera la veracidad de la información investigada. El de la transversalidad. Estos filósofos abarcaron diferentes áreas de estudio que hoy forman parte de las bases del conocimiento humano y su conducta. De ahí que las raíces de la filosofía sean de carácter humanista y científico, siendo algunas de sus ramas la metafísica, la gnoseología, la lógica, la ética, la política, el arte, la estética, el lenguaje, la geometría, la religión, etc. Toda esta revolución de pensamiento, del pensamiento presocrático, también impulsó la investigación sobre la conducta humana, donde surgió la necesidad de una nueva ética fundada en los principios del ser, del conocer y del hacer, siendo Parménides, el filósofo Parménides, el único en definir al ser como causa final. Él partió de la idea de que solo lo que es puede ser pensado. A cambio, es imposible pensar lo que no es. Realidad mental. Sobre todo, él se funda más en que la verdad está en el pensamiento, sobre todo. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Donde dice, deja que la razón decida sola, dice Parménides, ¿verdad? En su pensamiento. Y Pitágoras va a decir, ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Es interesante ciertos pensamientos que tienen ellos, que de alguna manera coadyuvan aquí a la charla también. Donde este filósofo comprendió la realidad concreta, Parménides, no por medio de los informes que llegaban de los sentidos, en vista que el conocimiento que estos traían era dudoso, debido a las sensaciones que dicen que es y no es, planteando una realidad cambiante. Luego afirmaba que realizando una inspección o reflexión racional sobre la realidad concreta, se podía descubrir al ser real mental,
sin diferencias, siendo sus cualidades descubiertas a través del raciocinio sobre lo que es uno, no engendrado, imperecedero, compacto e inmóvil. Desde el punto de vista racional abstracto, esto es lo que considera, sobre todo, a pesar de que se funda en la realidad concreta, se da cuenta él que esas condiciones son propias del ser. La diferencia se establece en que las esencias son propias de la realidad mental, por lo que no toman en cuenta las características variables del cambio, que sufren las cosas propias de la naturaleza, por realidad concreta, a donde hay que investigar dichas variaciones y cambios, siendo que el concepto de naturaleza o physis se presenta como permanente en cada cosa, pero cuando se da explicaciones del cambio que sufre cada cosa, a pesar del mismo, la cosa no deja de ser, e inclusive no importando si el cambio es permanente hasta llegar al resultado de lo que realmente alcanzará a ser la cosa, fundándose siempre en lo que aparenta ser sin dejar de ser lo que es en esencia. Suena como un enredijo, ¿verdad? Pero así es un poco la filosofía en algunos momentos, ¿verdad? Explica y maneja mucho ese lenguaje curioso que hay que leerlo 2 o 3 veces. Tratándose del principio de unidad que genera pluralidad. Platón propone el mundo de las ideas. Y ahí podemos ver que dice, podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Y él le llamaba luz al estado de bienestar cuando se alcanza el conocimiento, cuando se alcanza el bien. Cuando se alcanza el bien, se alcanza el conocimiento. Entonces dice él que para salir de la doxa, que es la ignorancia, hay que escalar muchos peldaños, cosa que cuesta mucho. Y esto lo podemos ver en justo este planteamiento que pone de acá, se ve reflejado en el mito de la caverna, ¿no? De Platón, donde es uno el esclavo que sale valientemente a buscar la luz y los demás se quedan en la oscuridad. Entonces no deja de tener razón Platón en lo que está diciendo. Bueno, entonces dice acá, sí, el cambio es permanente hasta llegar al resultado de lo que realmente alcanzará a ser la cosa, fundándose siempre en lo que aparenta ser sin dejar de ser lo que es en esencia, tratándose del principio de unidad que genera pluralidad. Platón propone el mundo de las ideas, el mundo de las ideas extramental, es extramental. O sea, es un mundo que él dice que es extramental porque las ideas no están en la cabeza, según Platón, sino que están en un mundo aparte y van cayendo hacia la cabeza, ¿ya? Esa es la idea de Platón, era una muy idealista, pues. Y por eso decía que esas ideas eran las ideas del bien y era el mundo perfecto, que cuando llegaba a la realidad se iba a descomponer todo, donde todo es perfecto, dice, gozando del bien, y la realidad concreta, que por su contingencia es dudosa, estando sometida al cambio permanente, donde todo muda y se pudre. Yo creo que a algunos les he mencionado esto, pero la historia va en que él hace una comparación entre las cosas de la realidad que no son perfectas y que tratan de imitar las cosas del bien, las cosas del mundo de las ideas. Bueno, vamos a ver, Platón, ahorita me perdí. También versaba Heráclito al respecto, refiriéndose al río. En los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos en los mismos. Y parecidamente somos y no somos. No hay manera de bañarse 2 veces en la misma corriente. Este filósofo presocrático se contrapuso al planteamiento de Parménides. También dudaba de la información de sus sentidos, que llegaba de sus sentidos, reflexionando así sobre la imposibilidad de poderse bañar 2 veces idénticas en el mismo río, debido al movimiento constante de sus aguas, al devenir del tiempo y su historia. Por eso, una cosa no es la misma cosa en cada instante infinitesimal de tiempo que prosigue, en vista que el cambio es perenne, afectando a todas las cosas, incluyendo también al tiempo, donde todo evoluciona y cambia. Y la verdad
no se escapa, encontrándose afectada por el eterno cambio y movimiento del conocimiento. Ahora bien, el término physis deriva del verbo griego phio, que significa crecer o brotar, siendo que para los presocráticos contaba con dos acepciones: la que valoraba a la naturaleza como el conjunto de seres que ocupa el universo, exceptuando todas las cosas producto del artificio humano, pertenecientes a su cultura, siendo physis el total de todas las cosas no humanas, y la que aplicaba el término physis a la naturaleza, enfatizando en las clases o conjunto de cosas, de donde esto significa que la acepción naturaleza se encontraba referida a la esencia de las cosas o al ser permanente de las mismas. Más adelante, en el período clásico de la filosofía, será Platón que haga cambios a la teoría del ser de Parménides. Y posteriormente, Aristóteles, discípulo de Platón, y aquí vamos a leer algo de Aristóteles, donde nos dice claramente: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Entonces, vamos viendo que en lo que hoy les leí y lo que puse acá, ciertas frases de los filósofos, nos damos cuenta cómo el aspecto de abarcar las cosas del mundo y del universo es grandísimo, y todos lo tocan, ¿no? Todos tocan ellos, todos los puntos y todas las cosas del universo las analizan, y ahí es donde entonces se va formando un germen científico fuerte, que para las metafísicas de esa época se les reconoce como precientíficas, en vista que no nacía la ciencia con una metodología como tal. Fue hasta Aristóteles que la ciencia se funda con metodología como tal. Bueno, actualmente ha evolucionado, obviamente, pero con metodología como la que Aristóteles proponía para el análisis de las cosas, ¿no? Entonces, dice Aristóteles, discípulo de Platón, propuso dos clases de realidades: la mental abstracta. Él ya entonces, en contra de su maestro, él dice: no, las cosas no están en el mundo de las ideas, y las baja al plano del cerebro. Las cosas están en el cerebro o al plano de la cabeza, pues, en el pensamiento, o sea, y por lo tanto son abstractas, ¿ya? Que esas cosas son abstractas de los universales. Él dice que todas las ideas son universales, referidas a los particulares de la realidad, ¿ya? Cuando decimos perro, tenemos una imagen de perro, pero una imagen general, universal, de perro en la cabeza. Pero también podríamos tener una imagen particular del perro, pues específicamente, perro chihuahua, etcétera. Pero aún así, dice él, que aunque tengamos una imagen muy determinada de una especie de perro, de un género, pues en este caso sería género canis, de un perro, nos queda claro que no llegamos a lo particular todavía, porque es cierto, hay chihuahuas, pero la particularidad está justo en el detalle, ¿no? Entonces, bajo ese planteamiento, decíamos que todo lo que es mental abstracto él lo considera universal, y la concreta, la realidad concreta de los particulares, es lo que se vive en la realidad, con las cosas particulares, que es para él lo más importante, a pesar de los informes dudosos de la misma realidad. Dudosos de la misma realidad. Y en cuanto a los seres, los clasificó en los naturales, o seres physis, que son todos aquellos que contienen a lo interno el principio del movimiento y el reposo. Ejemplo, los minerales los menciona él porque dicen, bueno, ¿cómo se mueve un mineral? ¿Verdad? Pues un mineral puede estar en potencia, y si tú le pones agua, entra en acto, por ejemplo, como sucede con el bicarbonato, ¿verdad? Ustedes lo tienen en potencia en la mano, solo le echan agua y inmediatamente comienza a salir su potencia, ¿no? El carbonato. Entonces, los minerales de los animales, incluyendo al hombre, que es para la clasificación de Aristóteles, era un animal racional, pero no se quitaba la condición de animal, y las plantas. Y los artificiales o seres tecné. Eso es lo que me encanta de Aristóteles, que toma en cuenta a los seres de la técnica, que es como darle una calidad muy sensible, muy humanista, inclusive, a todos esos seres que cree el ser humano.
que se consideran todos aquellos que son productos originales de la técnica, del arte, que contienen a lo externo el principio del movimiento y reposo. Ejemplo, los zapatos, que son seres artificiales en cuanto que son zapatos, y en cuanto que están compuestos de cuero natural, cintas de algodón, pertenecen a la naturaleza, por lo que se encontrarán bajo las condiciones de las leyes naturales. Todos los objetos Tecné en cierta forma dependen de los objetos físicos y gracias a que estos existen pueden existir los otros. Por lo tanto, la Tecné o arte está obligada a atender los principios, leyes, normas, exigencias de la física o naturaleza concreta, lo que significa que hay materiales específicos para cada tipo de objeto Tecné. Por ejemplo, los vestidos se fabrican con fibras naturales y otros materiales. Los automóviles con acero fundido, lámina, troquelada, etcétera, y otros minerales. Lo mismo aplicaría a los instrumentos musicales. Además, la mayor parte de los materiales naturales pueden ser utilizados para todo. Ahora bien, en pleno siglo XXI, la actual tecnología se encuentra tan desarrollada que casi todos los objetos son objetos Tecné, fabricados en su totalidad con materiales sofisticados de apariencia Tecné, conocidos como materiales sintéticos a base de polímeros y otros reciclados. Sin embargo, la mayor parte son derivados del combustible natural fósil, el petróleo, a partir de procesos petroquímicos complejos. Además, Aristóteles le dio nombre a la ciencia que estudiaba al ser, desde la perspectiva del ser y las condiciones con las que cuenta, refiriéndose a la misma como la primera filosofía, por lo que el resto de ciencias se dedicaban a estudiar una parte del ser. La física se enfocaba en el ser corporal móvil, la ética en la conducta moral del mismo y la lógica en las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Entonces, ¿qué es el ser para Aristóteles? Para él, el ser posee varios sentidos o direcciones, pero siempre en relación con una realidad propia particular. Por lo tanto, la noción del ser es análoga a su condición material y mental, en la que el ser se afirma de modo primario y principal de cualquier sustancia, mientras los cambios que sufre se afirman en relación a que son propiedades o afectaciones de las sustancias, más conocidos como accidentes, que forman el camino hacia ella, como también materia y forma, causa o efecto, y otra especie de manifestaciones de la misma. Además, clasificó al ser en género y especie. Varios siglos después, el filósofo Nietzsche propone el ideal del superhombre, ¿verdad? Y nos dice Nietzsche ahí, no hay hermosas superficies sin terribles profundidades. Yo creo que ahí expone él su filosofía tan especial y curiosa. Y vamos a leer pues acá. Que se trata de aquel individuo capaz, vamos a ver aquí, aquí está. Varios siglos después, el filósofo Nietzsche propone el ideal del superhombre, estableciendo que se trata de aquel individuo capaz de trascender superándose a sí mismo y a su naturaleza, es decir, que rompe con las tradiciones morales establecidas por el cristianismo, con el fin de alcanzar la libertad de su esencia, pudiendo establecer sus propios valores, definiendo así todo aquello que le parece malo o bueno, desde su percepción, planteamiento que se encamina hacia el nihilismo, rompiendo con lo que Nietzsche nombró como moralidad esclava, propia de los valores tradicionales que, en palabras de él, debilitan al ser humano. A cambio, el hombre, liberado de todas influencias y doctrinas impuestas, alcanza su estado de pureza, que sumado a su voluntad logra establecer su auténtico proyecto de vida, regido por sus valores. Solo así surge de él el superhombre, capaz de descubrir la veracidad de su existencia, por lo que es necesario para alcanzar este estado de superación y transformación, someterse a una serie de experimentaciones metamórficas del espíritu y la naturaleza del hombre, a las que llamó el camello, el león y el niño. No voy a profundizar en cada una de esas fases pues, que él menciona, en cada uno de esos procesos, donde el ser humano que desea transformarse en superhombre necesita empoderarse sobre sí mismo, por lo que debe de ser crítico con los valores que desea elegir para su vida, donde desarrollará la fortaleza necesaria para expresar su voluntad,
tratándose de una transformación permanente. Esto lo obliga a ser creativo, auténtico y determinado para poder sustituir a Dios por el superhombre, de donde debe de olvidar todos los valores morales impuestos. Bueno, y en la actualidad, el sociólogo Zygmunt Bauman, dice él, uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer. Jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto. Y eso se debe justo a estas sociedades líquidas, ¿verdad?, que tenemos, que en donde ya no se ha perdido cierta, no compromiso, sino que la sociedad se ha visto obligada a ser líquida por condiciones que la han sometido a esas circunstancias poco gratas inclusive, que es lo que Bauman pone que se está viviendo en este momento, que es en pleno siglo XXI. En la actualidad, el sociólogo Zygmunt Bauman expone, o expuso, porque ya falleció, ¿no?, expone su visión filosófica sobre la sociedad líquida, que se caracteriza por tener la identidad fragmentada, padecer de una inestabilidad laboral aguda, vivir dentro de una economía de excesos y desechos, donde los modelos educativos no inspiran confianza, en un ambiente social donde no existe el compromiso mutuo, en vista que las relaciones interpersonales se han tornado fugaces, presentando una sociedad líquida, donde el mundo actual es fluido y volátil, en condiciones de incertidumbre, debido a los cambios rápidos e inesperados que debilitan los vínculos humanos, sometidos al devenir continuo de la realidad, en contra de la finitud de todo planteamiento sólido, no sometiendo la singularidad a los parámetros universales. Al contrario, debe de crecer con libertad lo plural y lo particular. A cambio, las sociedades sólidas son rígidas, no admiten excesos que marquen diferencias entre los seres humanos que la componen, debido a que toda singularidad que surge de inmediato es encajada a leyes que buscan la unidad, tratando así la realidad como un todo que se encuentra sometido a las leyes no modificables. De esta forma consiguen la lógica de la categorización, por lo que la particularidad no se puede categorizar más que de irracional e intolerante, convirtiéndose en un peligro público que debe ser atendido de inmediato, si no se pierde la homogeneidad que se ha alcanzado a lo largo del tiempo en el sistema imperante, poniendo en riesgo los valores sólidos que se han establecido de no poder salvaguardar este estatus. La sociedad sólida entra en crisis por haber perdido el sentido de lo que se consideraba natural objetivo, en vista que había funcionado. De pronto ya no funciona. En palabras de Bauman, la crisis se produce cuando ese estado normal, usual y familiar se derrumba. Las cosas se salen de su hogar. Aparece la arbitrariedad donde debería reinar la regularidad. En otras palabras, llamamos crisis a una situación en la que los acontecimientos desbaratan lo que consideramos normal y las acciones rutinarias ya no producen los resultados que solían producir. Para este filósofo, los cambios en las sociedades son perennes. Por lo tanto, la crisis como tal deja de ser, e inclusive lo que se percibe como natural también, ya que todo suceso solo se trata de simple cambio, de donde se debe acabar con la creencia de que la realidad está definida a través de bases sólidas, últimas, y a cambio se debe cultivar una educación social que permita comprender que el cambio no es más que un continuo mestizaje de los elementos de la realidad, donde juega un papel importante la composición de la diversidad de cualquier sociedad determinada y su no categorización o incategorización de sus individuos, siendo esta la mejor alternativa para construir adecuadamente la convivencia en el actual mundo que habitamos, donde por igual se naturalizan los movimientos y transacciones económicas a la par de levantar muros fronterizos entre los seres humanos categorizados y no categorizados, por lo que es inminente no pensar más en límites sólidos. A cambio, debemos interesarnos en percibirnos
sintiéndonos parte de un mundo acogedor, capaz de proteger nuestra condición humana compartida y diversidad no categorizada, bajo de una óptica antropológica y política, donde el objetivo sea comprender que nada sucede porque es necesario. Y si las cosas están así, pueden estar de otra manera. Por lo tanto, el compromiso será la construcción de esa otra manera. Sí, no importando si es a largo o mediano plazo, el futuro está presente, construyéndose en movimiento constante. El ideal se encuentra a la vuelta de la esquina, el otro en la esquina que sigue. Y así, ¿costará alcanzarlos? Al respecto nos dice José Enrique Rodo: de aquel divino juego de niños sobre las playas del archipiélago y a la sombra de los olivos de Jonia, nacieron el arte, la filosofía, el pensamiento libre, la curiosidad de la investigación, la conciencia de la dignidad, todos esos estímulos de la creación que son aún nuestra inspiración y nuestro orgullo. Y Nuncio Ordín completa esta idea diciendo: esta es una forma de resistencia, un antídoto contra la lógica y la dictadura del utilitarismo, porque los clásicos ayudan a reflexionar desde un punto de vista crítico y a poner en duda los lugares comunes. Su tarea es despertar nuestra atención, estimular la reflexión y alimentar nuestra pasión, y también desmontar una de las mayores tonterías que perviven en nuestra sociedad, que para entender el presente hay que estudiar el presente. No es cierto. Sin pasado no se puede entender el presente. Muchas gracias. Muy bien, damos un espacio ahí para el intercambio, por favor, Alexander. Con un ego elevado, para poder mantenerse individualismo, nihilista, ¿verdad? Por el gusto de comprometerse con lo que le gusta a él hacer, esa idea del ser, ¿sí? Que por eso leía a Aristóteles, porque es tan diferente a Aristóteles, tan diferente a Platón, tan diferente a Parménides, pero esta idea actual del ser prácticamente lleva ahí, llega hasta la posmodernidad, pues. De hecho, Nietzsche se volvió muy popular en la posmodernidad. Entonces es un filósofo que alimenta enormemente el siglo XX y lo que va del XXI. Ya Zygmunt Bauman, que tú lo ves, yo apenas di unas líneas de Bauman, pues, pero Bauman está hablando de la ciudad, de qué rato, y él es sociólogo, filósofo. Pero vamos al hecho, pues, de que, bueno, fue, porque ya murió, siempre digo él, ¿verdad? Que estuviera vivo, pero ya murió Bauman, ya una persona anciana. Pero Bauman nos va a hablar de una sociedad amplia, muy amplia, ¿no? De hecho, ahí lo dice claramente, el hombre actual vive entre el dinero, ¿no? Y los desechos, ¿verdad? Entonces, vamos, la condición humana la coloca perfectamente bien con sus problemas, ¿no? Y creería yo que esos dos filósofos, aparte de los posmodernos, ¿no? Los posmodernos se fundan en los relatos pequeños, ¿verdad? Y en contra de los grandes relatos, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? Los grandes relatos de la historia, la Biblia, ¿verdad? El primer relato grande de la historia. Estaba también la idea del segundo relato, que eran las guerras, ¿no? Bueno, en fin, habían varios relatos ahí, ahorita no los recuerdo todos, pero son varios. Y entonces cambia eso otra vez nuevamente por la parte individualista, ¿verdad? Entonces cada quien mejor que haga su relato personal, ¿verdad? Entonces ahí es donde inclusive los movimientos del LGTB que han agarrado mucha fuerza en varias partes del mundo, comienzan a tomar esto como algo que es para ellos y comienzan a desarrollar todo este proceso. El tema del LGTB es interesantísimo. Todo el mundo se persina, se hinca y sale corriendo, ¿verdad? Pero cuando ves una manifestación de 1 millón de personas, como me tocó ver a mí en Ciudad de México, me impactó, realmente me impactó la forma en que ellos fueron a esa manifestación, dieron un paso ahí. Vamos, es que hasta policías agarrados de la mano, gente desnuda en patines, lo que se te puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, estamos frente a un mundo de unos cambios brutales, pues. Y ya ahorita en Guatemala, que es una sociedad sólida, ahorita sí entienden ustedes por qué Guatemala es una sociedad sólida, está cerrado a todos esos cambios, ¿no? Es más, está cerrado inclusive al cambio de este nuevo
este nuevo, que bueno, ya se puede decir que es el presidente, vamos a ver si le permiten tomar el poder, pero este nuevo candidato que ganó está en contra. Yo he escuchado comentarios y miedos y prejuicios y todo, como que fueran aquellos justo aquellos griegos que vivían atados a la doxa, pues, ¿verdad? Entonces, el mismo Nietzsche dice, no hay que atarse a esa moral esclava, pues, ¿ya? Una moral que es dudosa, ¿verdad? O sea, pone en duda la moral. Y bueno, y claramente despide a Dios de los asuntos, pues, ¿verdad? Porque dice, bueno, hay que imponer al superhombre a cambio de Dios. Y esas cosas están sucediendo, ¿no? Están sucediendo. En Europa, por ejemplo, cada vez más las iglesias tienen otro sentido arquitectónico, ¿no? ¿Verdad? Es más, mi hija acaba de estar en San Francisco, California, y me manda haciendo yoga en una iglesia en donde el cardenal, el abbé, que tiene un alto puesto, es como viene siendo como la catedral de ahí de San Francisco, imagínate, va, abre para hacer yoga, cuando la iglesia ha fustigado el yoga por ser una práctica atea. Y es más, hay vírgenes al lado de Krishna, ahí en la iglesia. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Pues comienzan a liberarse las ataduras, comienzan a crear un mundo, lo que dice Cabal Bauman, ¿no? Que dice claramente, tenemos que crear un mundo más comprensivo. No podemos decir, estas son las leyes, esto no lo aceptamos, todo lo que se sale por casos particulares no son aceptados, ¿verdad? Y son tomados como algo que va a atacar a la sociedad sólida, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que están los cambios que se están gestando ahorita. Por eso tú ves que hay tanta libertad de expresión individual, incluyendo la libertad sexual, ¿verdad? De escoger lo que tú quieras, donde te sientas cómodo, hasta otras libertades, pues. Y dentro de eso el medio ambiente que está sufriendo, por supuesto, ¿va? Porque las sociedades sólidas cada vez quieren más dinero, hay más ambición, entonces es un proceso en el cual ese cambio va a volver otra vez a nivelar las fuerzas humanas. ¿Necesitaremos una guerra? No sabemos. Pero ya con las guerras que hemos tenido, suficiente. Creo que a la gente no le interesa una guerra más. ¿Ah? Pero los intereses económicos sí están detrás de eso, pues. Entonces, vemos un panorama difícil. ¿Ah? Inclusive ahorita que nos venga la tecnología esta de ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Exactamente, de inteligencia artificial, pues, hasta le pusieron ya chamarra al Papa, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, se van rompiendo paradigmas, se van rompiendo aspectos que antes tú no te atrevías a hacer, ¿verdad? ¿Quién iba a poner una chamarra al Papa, ¿verdad? Y menos y todo se hace viral y todo. Eso estamos viendo en un momento de veras que no sé hasta qué punto está controlado o no lo está. Más parece que no está controlado. Nos metimos en un punto, como diría Nietzsche, en un punto en donde existe un poder Dionisio, que es la irracionalidad presente, ¿verdad? Un poder Dionisio irracional presente contra un poder apolineo, que sería lo contrario, pues sería el orden, las reglas, las normas, ¿sí? Quienes quieren seguirlo apolineo y quienes quieren seguirlo Dionisio, ¿no? Como rompimiento, ¿no? Pero sí creemos entonces que cabal Sigmund Bauman es el que, con su modernidad líquida, lo más... Bueno, lo que más se da, pues, digamos, viendo sus postulados, ¿verdad? Sí, es que es lo que más describe lo que pasa ahorita socialmente, ¿va? Lo que más describe, ¿va? La sociedad. Sí, no hay que. No sé si hay otra pregunta, jóvenes. Tal vez te pediría, Manolo, que en función de la vigencia que tienen los grandes filósofos griegos todavía en la actualidad y que realmente los han hecho por un lado en esta sociedad líquida. ¿Cómo podemos entonces desde nuestra cátedra, desde nuestra trinchera, finalmente fortalecer ese pensamiento crítico, reflexivo en el estudiante y crear crearles ese saber ser, es decir, los valores éticos que tienen que tener, los valores fundamentales de la vida, el saberse conocer y saber hacer?
Sí, Tiene que correcto. aprender a aprender y cómo saber hacer después, pues, dentro de la ética que demanda el ejercicio de la profesión. ¿Cómo podemos fortalecer eso de nuestra cátedra? Bueno, mira, la filosofía conecta prácticamente con todos los conocimientos. Claro, Uno de los conocimientos que conecta enormemente con la arquitectura es a través, hay muchos, pero el más inmediato a través de la geometría. No hubo filósofo presocrático que no hiciera práctica geométrica con fines de desarrollar capacidad abstracta. Todos hicieron práctica geométrica. De hecho, Tales, que fue el primero, están los teoremas de Tales. No se diga Pitágoras, que se dedicó prácticamente a la geometría. Y así hay varios, ¿no? Anaximandro es otro que también es un genio y propone toda una geometría para lectura, porque ellos necesitaban en este momento tener una lectura material y la geometría es muy importante en esta lectura material. Ahora bien, a través de las metafísicas, la misma filosofía ha querido matar a las metafísicas, pero se olvidaron los mismos filósofos que las metafísicas todavía tienen, si ya no tienen el sentido explicativo de la realidad que tenían en el pasado, la metafísica sí tiene un sentido educativo, porque si ustedes desarrollan una práctica como las que hacía metafísicamente Pitágoras, es una genialidad. Pitágoras iba directamente a la realidad y sacaba información geométrica de la realidad. Yo, habiendo visto esto, hice unos experimentos cabal de eso, lo que me fascinó, y veo la realidad y tengo unas fotos que son bien interesantes, llaman mucho la atención. Si da tiempo, todavía les voy a compartir una foto para que vean pues que sí hay forma de inspirar. ¿Ah? Pero ¿cómo hemos enseñado la geometría? Solamente desde el pensamiento abstracto. Entonces es fría, es técnica, pero desde el pensamiento, ir a investigar la realidad, etcétera, se torna distinto. ¿Terminamos el evento o tú dices? no, yo creo que ya, para no abusar del tiempo, nos quedan 2 minutos y creo que estamos perfectos. Creo que... Bueno, pues les agradezco mucho haber podido tener esta charla con ustedes y compartir un poquito sobre asuntos de filosofía. Espero que les haya interesado. Probablemente en una charla no se puede profundizar mucho, pero se hace lo que se puede, pues, ¿verdad? Con todo, ahora sí, con todo el corazón para ustedes, ¿verdad? Que es lo más importante.